el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Reina presenta el micro Disipando Dudas a la Luz del Evangelio, a cargo del pastor José Cesarini. A precio de sangre entre crudo dolor. Este espacio fue creado para llegar al corazón de todas aquellas personas cristianas o no, que puedan tener alguna duda al respecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de este espacio radial es disipar dudas, trabajando por el bien común y para la extensión del reino de Dios, para que de esta manera sean salvas las almas. Siempre buscando la dirección y poder del Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros, teniendo una misma visión como cuerpo de Cristo y poder impulsar a la unidad del mismo siempre. Que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre. Muy buenas y bendecida tarde, querida y amada audiencia de todos los días sábados. Les deseo a todos los queridos oyentes que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y en sus corazones siempre. Bien, queridos y amados oyentes, un sábado más tratando de llevar la luz de Cristo a los oyentes y a todo aquel que esté en sintonía con el programa, y le damos gracias al Señor por esto, dando así cumplimiento a ese gran mandamiento de nuestro Señor de la Gran Comisión. Vamos a orar entonces para dar comienzo a este espacio y agradecerle al Señor que nos ha permitido estar un sábado más aquí. Padre Todopoderoso y Eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por todo, primeramente por esta oportunidad de tratar de transmitir tu santo evangelio a los oyentes y que pueda servir de bendición para todos aquellos que estén en sintonía con el programa. Derrama tu bendición a todas aquellas personas que están escuchando este programa en esta tarde, y usa mi vida, Señor, conforme a tu santa, divina y perfecta voluntad, para que pueda yo correctamente transmitir tu santo evangelio a los queridos oyentes. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, vamos entonces ahora a los avisos correspondientes al Ministerio Apostólico y Profético Cristo Reina. Bien, en el templo central del ministerio, en la ciudad de Rivera, allí en la calle Francisco Maciel 237, estamos invitando a la reunión de los días domingo, primer día de la semana, a la hora 19, o sea que en el día de mañana, domingo 12 de diciembre, es el culto, ¿verdad? La reunión dominical. Y anunciamos también que en barrio Insausti, el templo, allí se hace la reapertura el próximo 8 de enero del 2022, del 2022. O sea que el sábado 8 de enero del 2022, ya iniciando el año, iniciando allí la reapertura en barrio Insausti. Bien, ese día entonces quedará oficialmente inaugurada la reapertura del templo en barrio Insausti, en la calle Misiones 1257, casi Doctor Anoyés. Allí entonces a partir del 8 de enero del 2022. Bien, continuamos, queridos y amados oyentes, aquí en el programa, dando continuidad al mismo. Y vamos a los saludos en esta tarde. Debo enviar saludos a mi amada esposa, que la primera oyente, como digo yo siempre,
que está allí atentamente escuchando el programa y que en el día de ayer estuvo de aniversario, estuvo cumpliendo un año más de vida. Y bueno, desde aquí les deseo a ella que el Señor ilumine sus pasos en todo momento, en su vida, que brille la luz de Cristo en ella y que la use conforme a su voluntad el Señor, y que pueda seguir siendo esa esposa y compañera que es siempre, y bueno, que cumpla por muchos años más. Ese es el deseo de mi corazón. Ella quedó de enviar un saludito a la audiencia y agradeciendo, pero bueno, se pasó y bueno, no se pudo hacer. Pero bueno, capaz que para el próximo sábado ella envía algún saludito. Bien, envío saludos también a los pastores del ministerio, a los hermanos queridos de Cristo Reina, y también a hermanos y consiervos de otros ministerios que sé que nos acompañan sábado a sábado. Ahora vamos a los saludos generales en la tarde de hoy de aquellos hermanos y amigos que escuchan el programa, que están todos los sábados escuchando el mismo. Para la hermana María Ofelia de la ciudad de Montevideo, al hermano Nené y familia de Cerro Carancho, al hermanito Jorge Luis, a Nacho y a Katia, su compañera, a Ledia y a Rubén, a Saya y a Luciana, a la hermana Noelia, al hermano Ricardo, a Carlitos Pinto, a su compañera Patricia y a Angelita, a la hermana Eva Dalila, también al hermano Numa, si está escuchando, a la hermana Cecilia, junto a sus hijas Yadira, Yamili y Juan Gabriel. También a la hermana Carla, parece que dice acá, a la hermana Marta y al hermano Rodrigo. También a la hermana Patricia, su esposa. También le mandamos saludos desde aquí al hermano Héctor Canario Rodríguez, también al hermano Robert y a su compañera Alejandra. A mis hermanas Lourdes y Claudio de la ciudad de Montevideo y a sus hijos, y también a Italia y Jorge de la ciudad de Salto y a sus hijos también. Le mando saludos desde aquí. Al hermano Juan del Mar Rodríguez, a la hermana Manila Sousa, a la hermana Rosita Childer y a su amigo el hermano Carlos González, al hermano Gustavo Saldivia, a Isar María, también a Benicio su hijo, al hermano Juan Lemos y Leonor Rodríguez de Rivera Chico, al hermano Nico de Libramento, a su hija Tassi y a su esposa, al hermano Marcelo Sosa y a su compañera Kelly, a los hermanos Susana y Adrián Piñeiro Rivero y a toda su familia, al hermano Jerónimo Suárez, a su mamá, a su hermanita, a toda su familia, a la hermana María González y a sus hijas Vicky y Natalie, a la hermana Marcela Bonilla y a su esposo, a su mamá también, Nivia, a los hermanos de la ciudad de Minas de Corrales, Cristina y a su esposo César, al hermano Robert López, que estuve este mediodía con él, con su familia, a su esposa, a la hermana Zuli, a su hija María Fernanda y a su hijita, la nietita de ellos, el nietito Isaac Mateo, y a la hermana María Victoria también, también a la querida hermana Ofelia y a su mamá Adela, al hermano Adrúbal y María Eugenia y María Lucia están escuchando el programa, al hermano Jorge Delfino, a la hermana Rita de Sulfruta, a la hermana Eva y al hermano Claudino, si está escuchando el programa, y también a los hermanos de allí de La Pedrera, a Fiamma y Carlos Lima, y a Roberto y señora de Provisión Victoria, allí en la calle Guido Machado Brum. Allí envío saludos desde aquí, que sé que están escuchando, y bueno, les envío desde aquí entonces un saludo y espero que sea de bendición el programa. También para la prima de mi esposa, Sarita, de la ciudad de Montevideo, que creo está en sintonía con el programa. Bien, acá quedamos entonces con los saludos generales, que lo hacemos todos los sábados.
Bien, queridos y amados oyentes, ustedes saben que ya lo hemos hablado el programa pasado, hemos comenzado el camino hacia la Navidad, lo que será el recordatorio, ¿verdad?, de la primer venida de nuestro Señor al mundo, ¿no es cierto? Ya hemos comenzado ese camino de la Navidad. Y yo hago una pregunta: ¿qué es la Navidad? Y la Navidad es el nacimiento o la llegada de Dios al mundo. Sí, de Dios al mundo hecho hombre, ¿verdad? Que vino a darnos a todos nosotros, a la humanidad entera, la gran posibilidad de ser salvos. Eso es lo que vino a hacer Dios al mundo, en la figura humana de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así. Y de esa forma, nosotros, buscando así nuestra salvación o la posibilidad de ser salvos, ¿verdad?, vivir con Él para toda la eternidad. Y esto, queridos hermanos, que les estoy diciendo, quizá no se entienda muy bien humanamente hablando, pero sabemos que esto nos dice Dios, y nos dice el Señor a través de su santa palabra estas cosas. Sí, es así. Y lamentablemente lo que está pasando hoy en el mundo, en el cual, en este mundo que nosotros estamos viviendo también, ¿no es cierto?, somos nosotros protagonistas de todos los aconteceres de toda la humanidad y del mundo entero. Claro que sí. Sabemos que su venida está mucho, pero mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos preparándonos para el recordatorio de la Navidad, pero a su vez nos estamos preparando también para su segunda venida, para la venida de Él por segunda vez a arrebatar o a buscar o a llevar a su iglesia, a llevar a aquellos que estén preparados para viajar con Él. Como digo yo siempre, que estamos aquí rindiendo pruebas todos los días de nuestra vida y estamos así gestionando el pasaje hacia la vida eterna, ¿no es cierto? Ahí está. Y, por cierto, ese tiempo, hermanos, está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y bien, y ahora algo muy importante que debemos nosotros saber, queridos hermanos, es que Jesús, escuchen bien, presten atención, Jesús, en su primera venida, vino al mundo a enseñarle al mundo algo. Y Él nos vino a enseñar cómo debíamos de vivir, cómo vivir en este mundo. Vino a darnos un ejemplo de vida, un ejemplo de cómo tenemos que actuar en este mundo. Yo lo he reiterado a esto muchas veces, pero es bueno refrescar. Y acá yo digo, pero, punto suspensivo. Lamentablemente el mundo, hermanos, los hombres del mundo, le ha dado la espalda a Dios. Sí, le ha dado la espalda. Y no se ha sujetado a lo que son los mandamientos, los estatutos, los preceptos divinos. Cierto es que nosotros tenemos que diferenciar, ¿verdad? Ayer yo lo hablaba con un hermano, tenemos que diferenciar los tiempos. Una cosa eran los tiempos antes de Jesús, una cosa eran los tiempos de Jesús o contemporáneos a Él, y otra cosa son los tiempos hoy. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer esa diferencia en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente no se ha sujetado la humanidad a los mandamientos
y preceptos y estatutos divinos. Pero, punto suspensivo. Y acá voy a lo que estamos aquí en este tiempo y en la espera o en el, prepararnos, ¿no?, para ese día. Y lamentablemente saben los hombres del mundo festejar la Navidad. Y festejan mucho la Navidad. Sí, pero ¿saben una cosa? Festejan sin saber con certeza qué es lo que se festeja. ¿Qué es lo que festejan en la Navidad? Hay mucha, por lo general, y ya uno ve en estos días en la calle, en fin, hay muchos acontecimientos de despedidas, de fiestas, en fin, porque además coincide con la finalización del año, ¿no es cierto? El tiempo de fin de año y de balances, etcétera, mucha comida, mucha bebida, despedidas, muchos fuegos de artificios, alegría desbordante, ¿verdad? Muchos excesos de todo tipo, pero, y yo le estoy hablando de la Navidad, pero, punto suspensivo, de Jesús poco se acuerdan, de Jesús poco hablan, de el que es el verdadero protagonista de la fiesta, de la historia, de la fiesta, diría yo, poco es lo que se habla, poco se acuerdan, poco lo nombran, o tal vez ni lo nombran, o lo nombran como al pasar, y lo dejan en un segundo, tercer o cuarto lugar. Y hermanos, si supiera la humanidad entera, que Jesús ha venido al mundo a sacrificar su propia vida, su vida por toda la humanidad. Aunque algunos duden, ¿verdad? Algunos gnósticos, algunos ateos, algunas personas escépticas, algunas personas, en fin, por lo que fueron o estuvieron, ¿verdad?, por los que están y también por los que vendrán, sí, hasta su venida. Él vino en su primera venida a sacrificar su vida para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros como siervos de Dios, ahora acá voy a la responsabilidad del siervo de Dios. Debemos de enseñarle al mundo, y es nuestro compromiso y responsabilidad hacerlo, y hacerlo con mucha seriedad. Eso es lo que tenemos que tener por sobre todas las cosas, mucha seriedad, para que el mundo pueda dejar de darle la espalda a Dios y para que el mundo pueda seguirle y prepararse para esa segunda venida, para no quedarnos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer los siervos de Dios, los que predicamos el Evangelio, y no tanto a contender con uno u otro, o a ponernos a, ¿cómo le voy a decir?, a querer imponer cosas que no son las que realmente dicen en la palabra de Dios, o a querer imponer dogmas, doctrinas que nada tienen que ver lo que nos dice las enseñanzas de Cristo. Nosotros tenemos sencillamente que cumplir el mandato de la Gran Comisión. Id por el mundo, dice el Señor, y haced discípulos en mi nombre, enseñándole la palabra, claro que sí, pero no poniéndole cosas en la cabeza de la gente para confundir a la gente. Entonces es muy importante en este tiempo refrescar todas estas cosas y entender que por algo vino Jesús al mundo, vino Dios al mundo, la figura humana de Jesús. Que puedan estar nuestros nombres, queridos y amados oyentes, escritos allí en el libro de la vida, sí. Y en esta tarde, hermanos queridos, vamos hoy a traer la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Sí, Dios nos va a hablar a través de él y
y nos va a hablar en cuanto a una carta de las que ha escrito Pablo, ¿verdad?, a los hermanos de la comunidad de Filipos. Y él nos va a hablar que debemos, en qué nosotros debemos de pensar. Y también sobre esa alegría que debemos tener siempre como cristianos. Que a veces vemos cristianos que están con la cara larga y que no se alegran y que están lamentablemente ansiosos, estresados, tristes, deprimidos, en fin. ¿Y por qué? ¿Por qué si somos cristianos? ¿Por qué si Jesús nos enseña determinadas cosas que tenemos que saber y entender? ¿Y por qué nosotros nos ponemos así o en forma desesperante? Ustedes saben que el apóstol Pablo les escribe a la comunidad de Filipo, haciéndole mucho énfasis en esta carta sobre el gozo y sobre la alegría que debe de tener el cristiano, el creyente en Cristo Jesús. Y debe de tener el cristiano o el creyente en Cristo Jesús en todas circunstancias de la vida, en toda circunstancia que pueda estar viviendo o pasando ese cristiano. Qué cosa difícil, ¿no? Es lamentablemente, le cuesta mucho a la gente, al mundo ni que hablar, pero a muchos cristianos también. Y entonces empieza allí la especulación de que será, no será, y empieza la duda, lo que quiere poner el enemigo en la mente, ¿verdad? En la mente de las personas que entran a dudar. Porque él lo que quiere es eso, quiere perturbación. Él no quiere que la mente se aclare en la gente, no, por todo lo contrario. Él quiere que se confunda más, y ahí él gana terreno, ¿no es cierto?, que es lo que vino a hacer él en definitiva. Entonces, aquí el apóstol le hace mucho énfasis sobre el gozo y la alegría que el creyente en Cristo debe de tener, pero en todas circunstancias de la vida. Y ustedes saben que Pablo escribe esta carta estando preso. Qué horrible, ¿no? Qué paradoja, ¿no es cierto? Porque él estimula a los demás desde adentro, desde la prisión, a los que están afuera en libertad. Estaba privado ahí de su libertad en la cárcel. Pero, y acá yo coloco un punto suspensivo en este pero, desde allí, cautivo, en la cárcel, el apóstol Pablo les escribe a esta gente que estaba afuera y les anima a esta gente a estar siempre alegres y confiados en Jesucristo y confiado en Dios, confiando en que el Señor es el que tiene la última palabra y confiando en que el Señor va a solucionar las circunstancias, los problemas que puedan estar invadiéndolo en ese momento. Que es algo muy difícil, ¿verdad? Porque aún hoy lo vemos en muchos cristianos que por diversísimas causas se desaniman, y se desaniman, no, es decir, no siendo nuevitos, sino que ya teniendo años. Sí, se desaniman igual, porque se deprime, se afanan, ¿verdad? Se ponen ansiosos y hasta llegan a dudar, queridos y amados oyentes. Por eso es que tenemos que nosotros estimularlos y darle realmente a conocer el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y diciéndole las cosas que Él nos enseña a través de su palabra. Entonces llegan hasta dudar. Y hermanos, no hay muchas veces, en muchos cristianos, lamentablemente, no hay convicción real en ellos. Para saber, hermanos queridos, y ya tengo que ir a la media hora, para saber que el Señor es quien tiene siempre el control de todo. Y además tiene siempre la última palabra. Allí, como nos dice un salmo que a mí me gusta mucho recomendarlo, que es el Salmo 37, y allí en su versículo número 5 él dice: confía en mí,
confía en Él y Él lo hará, dice el Salmo. Y esto es lo que tenemos que entender y saber, que debemos de confiar en todas circunstancias y estar asimismo alegres, felices, gozosos y plenos en la presencia de Él, sabiendo que Él no se olvida de nuestras peticiones. Vamos a la media hora y ya seguimos con este programa. De verdad, yo quiero una iglesia que con su mirada Bien, continuamos, queridos y amados oyentes. Vamos ahora a la palabra de Dios, a lo que hemos ya adelantado en el libro de Filipenses, un poquito de Filipenses, del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y vamos a ir a la palabra y vamos a prestar atención a la palabra. Vamos a leer lo que este hombre escribe estando preso, estando privado de su libertad, cautivo, ¿no es cierto? Vamos a prestar atención, son unos pocos versículos. En el capítulo 4 vamos a leer del verso número 1 al 9 y luego después hacemos un discernimiento de lo que hemos leído y a tratar de entender, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, hermanos queridos, tiene que transformar la vida del ser humano. La palabra no es que tiene, sino que transforma cuando uno la toma realmente como una palabra rema, es decir, que se haga en nosotros carne la palabra y lo que nos dice el Señor a través de su evangelio. En el capítulo 4 dice como título del libro de Filipenses, una de las cartas del apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Yo le pido a Dios que purifique mis labios y mi corazón para transmitir su santo evangelio correctamente. Y dice aquí lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Bodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Qué interesante es esta carta, hermano. Qué interesante es esto que nos dice en esta tarde Dios a través del apóstol. Ustedes ven aquí en esta lectura que hemos leído, con qué certeza y con qué denuedo, valor nos habla Pablo, y nos habla desde la cárcel, desde un lugar privado de su libertad. Él, por supuesto, estaba libre de conciencia, libre de pensamientos, ¿verdad? Pero estaba preso físicamente. Ustedes fíjense que Pablo, estando en ese cautiverio, ¿verdad?,
padeciendo allí en la cárcel, le da ánimo le da, miren ustedes, le da ánimo a los que están afuera en libertad, libre, se podría decir entre comillas, ¿no? Porque muchos de ellos estarían presos de otras cosas, no estarían en la cárcel física, pero estarían presos de otras cosas. Y les anima a que confíen en Dios, y que confíen en Dios siempre, ¿verdad? Por eso es muy importante en estos tiempos traer esta palabra, para que podamos entender que no es solamente la espera en el recordatorio de un cumpleaños, de un nacimiento, en fin, sino que es algo mucho más que eso, ¿verdad? Y es esa gran espera que nosotros tenemos actualmente de la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? Él acá nos dice en el versículo 3, por ejemplo, que estemos en el libro de la vida. Y cuando Pablo nos dice en el libro de la vida, es esta una imagen que es muy usada por los judíos de la época y actualmente también los judíos para identificar a los que serán salvados, ¿no es cierto? Como nos dice también por allí el Apocalipsis, ¿no es cierto? En el Apocalipsis 20:12, ¿no? Que nos habla de todos los muertos, los grandes y pequeños de pie, y los, en fin, que fueron juzgados, y cuando se abran allí los libros, lo que el Señor nos va a juzgar, o los va a juzgar, según sus obras, ¿no es cierto? Porque ahí es el juicio ante el gran trono blanco que nos habla, ¿verdad? Que ese no será el juicio nuestro, sino que nosotros estaremos frente al tribunal de Cristo, que hay una diferencia, eso hay que explicarlo bien después. Fíjense, como nos dice él aquí, en todo lo verdadero, nos dice el versículo 8, en todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es eso lo que quiere el Señor para los seguidores de Él, para los cristianos, los que profesamos la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, Pablo también nos dice y nos repite que no basta el fijarse en los mandamientos para evitar lo prohibido. El comportamiento, hermanos queridos, del ser humano. Lo que nosotros tenemos que tomar como enseñanza de nuestro Dios, de nuestro Jesús, de las enseñanzas de Jesús, que es nuestro Dios, hermanos. Ustedes saben que el Espíritu nos enseña más bien una creatividad constante, ¿verdad? Claro, porque, ¿y qué quiero decir con esto? Es una creatividad nuestro diario vivir, nuestra vida diaria, cotidiana, porque estamos permanentemente siendo creativos. Y por ejemplo, en cuanto a lo espiritual, en la manera de orar, en la forma de orar, en el tiempo que dedicamos al Señor, cuando Él nos habla de determinadas formas para hacer esto o aquello, en nuestro diario vivir, o sea, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Él nos dice que nos fijemos en todo lo bueno, que nos fijemos en todo lo verdadero, en lo noble, etcétera, etcétera. Todo esto maravilloso, las buenas costumbres, ¿no es cierto? Y muchos, ustedes ven que acá el mundo, los hombres del mundo, incluso muy a menudo los juristas, los abogados y demás, toman estas cosas, claro que es del código romano obviamente, pero se sale de acá, de la palabra de Dios, de los mandamientos. Sí, claro que sí. A veces la gente, claro, como no saben el origen de las cosas, no saben que es extraído de aquí, de la palabra de Dios. Y muchas cosas que dicen muchas personas del mundo entero, que no son cristianas, o que no son lectores bíblicos,
sacan de la Biblia, sí, de la santa palabra de Dios, o sea, sacan de Dios. Entonces, Él nos dice que seamos de esa forma, que nos fijemos en todo lo bueno, lo verdadero, lo noble, etcétera, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En toda circunstancia de nuestra vida, donde nosotros nos encontremos. Y ese es el ejemplo que tenemos que dejar como cristianos. Pablo, hermanos queridos, les da gracias a la comunidad de Filipos, claro, porque ellos fueron muy fieles y lo ayudaron a él también. Entonces él les da gracia a esa comunidad por el haberlo ayudado, ¿verdad? Aunque Pablo, hermanos, sabemos que él era una persona muy celosa de su independencia, sí. Fue una persona de que el momento que él se encuentra con Jesús, cuando él tiene ese encuentro, cuando él va camino a Damasco, ¿recuerdan? Cuando lo voltea del caballo, cuando la voz le habla, en fin, eso se encuentra en el libro de los Hechos, muy hermosa la historia de la conversión de Saulo, de Pablo. A partir de ese momento, él adquiere una autoridad, algo sobrenatural en él hubo, ¿verdad? Y él era una persona muy celosa de su independencia y deseoso de no aparecer como aprovechándose de la iglesia o aprovechándose de la comunidad en la que él estaba o fundaba o iba a predicar, a llevar la palabra, ¿verdad? Entonces, él no quería parecerse como aprovechador de los demás. Él solo aceptaba lo que le daban algunos verdaderos amigos, amigos de corazón realmente, amigos fieles, ¿no es cierto?, que los querían ayudar. A él lo que le importaba, a Pablo, a él lo que le importaba era anunciar a Cristo. Desde el momento que él toma esa postura, desde el momento que él tiene esa conversión que transforma su vida de seguidor o perseguidor de cristianos a predicador del Evangelio de Jesús, a ser el gran apóstol por excelencia. Esto es bueno que sepamos, queridos hermanos. Entonces, él nos dice en esta tarde, hermanos queridos, a nosotros nos está hablando en esta tarde, que nos alegremos. Alégrense en el Señor y alégrense en todo tiempo. Yo los otros días decía, ¿no?, los tiempos y de los tiempos de los apóstoles, de aquellos y de los actuales, y de los que son seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Y aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios al mundo, y con claridad, con certeza, de acuerdo a la santa palabra, no cosas que se nos ocurran a nosotros pensar o poner o decir o en fin, captar por ahí de alguien. No. Tenemos que tener sinceridad, transparencia, ¿verdad? Y tenemos que tratar de estudiar, escudriñar lo que son las Escrituras y lo que nos dicen los santos hombres de Dios que la han escrito. Y él nos repite acá, hermano, alégrense, que estemos gozosos y que den a todos muestra de un espíritu comprensivo, ¿no? Eso es lo que nos pide él, un espíritu comprensivo. ¿Y por qué nos dice? Porque el Señor está cerca. Claro, el Señor está muy cerca, hermanos queridos. Y Él dice, no se inquieten por nada. Y nosotros debemos en cualquier circunstancia de nuestra vida recurrir, hermanos queridos, en cualquier circunstancia, a la oración, a esa comunión con Él, a esa comunión plena con certeza, con certidumbre, que podamos saber que Él nos está escuchando y Él nos está dando la respuesta a nuestra inquietud o dificultad que podamos tener. Como dice también en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te haré ver grandes cosas que tú no conoces.
Pero eso tenemos que hacer, recurrir a la oración, recurrir a la súplica, suplicar, también a la acción de gracias. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Eso es el ABC de lo que es el cristiano, lo que debe de ser el cristiano, queridos y amados oyentes. Y no de pronto ponernos a contender unos con otros, o a de repente demostrar quién sabe más. No, esto no es así. Esto no es lo que quiere Dios, ni tampoco está en el programa de Dios, ¿verdad? Como yo digo que en el diccionario de Dios hay determinadas cosas que no están, que no existen, que no son, como por ejemplo el orgullo, que siempre yo lo estoy manifestando, esa palabra no está en el diccionario de Dios. Y nosotros tenemos que entender como cristianos, no podemos decir algo y contradecirnos al tener una conducta que sea diferente, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿eh? Y nosotros debemos de presentar nuestras peticiones a Dios, y en oración, en súplica y en acción de gracias. Y luego eso será realidad, porque Dios, y como los dice la Santa Palabra, no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces nosotros tenemos que tener certeza de esto, queridos hermanos. Esto es fe. Esto no es algo que se pueda entender humanamente. Por eso yo les decía, hermanos queridos, que de pronto no van a entender cómo y de qué forma es lo que nos habla el apóstol Pablo, con esta autoridad y con esta solvencia y gozo y alegría, estando preso, estando cautivo. Entonces por eso tenemos que entender estas cosas que nos dice Dios. Y dice que la paz, ¿verdad?, de Dios, que es mucho mayor, presten atención, de lo que nosotros podemos imaginar. Esa paz, Él nos guardará siempre en su corazón y en sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, que Él es mismo, que es Él mismo. Me está quedando poquito tiempo. Bueno, hermano, tenemos que concluir en todo esto tan hermoso que nos ha traído el Señor, pensando en esta futura Navidad, en esta futura fiesta o recordatorio de la Navidad, de lo que fue esa primera irrupción de nuestro Dios hecho hombre, sí, al mundo, en la vida, ¿no? Para dejarnos a nosotros un legado, dejarnos un ejemplo, y a través de su palabra, este legado que tenemos de la Santa Palabra, que Él es mismo, ¿no? Porque como yo lo digo siempre y estoy manifestándolo, ¿no?, que la Santa Biblia o la Santa Palabra es Dios mismo que nos está hablando a nosotros, a través de santos hombres de Dios que han sido inspirados, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo y por revelaciones, y han escrito la Santa Palabra. Y es esto lo que la familia de la fe debe entender, si somos realmente cristianos, ¿no es cierto?, creyentes. Y yo quiero ir concluyendo ya con esta palabra, en este tiempo de espera o en este adviento, ¿verdad?, hacia lo que va a ser el recordatorio de la Navidad o de su primer venida al mundo. Queridos y amados, yo ya voy a ir concluyendo. Yo les pido a Dios que puedan darse cuenta de lo que Dios nos ha traído en esta tarde, nos ha hablado en esta tarde de hoy, y así poder descubrir en nosotros el verdadero cristiano, que tiene que ser regocijándonos en el Señor siempre. Eso es lo que nos pide Dios, y Él es lo que nos ha pedido Dios en esta tarde. A todo aquel que sea cristiano, que profese la fe cristiana en este tiempo, y aquel que esté escuchando el programa, debemos entender que debemos de regocijarnos en el Señor siempre.
Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere, y que Dios los bendiga a todos y que la luz de Cristo brille en cada uno de ustedes siempre. Y ya falta menos para la Navidad. Bien, queridos y amados oyentes, yo, como lo hago todos los sábados, por si alguna persona esté escuchando el programa y que sea la primera vez que escuche y quiera hacer una oración sencilla, pequeña, breve, pero de gran importancia para Dios, puede invitar a Cristo por medio de la oración a entrar a su vida y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero dejar de pecar. Te invito ahora a entrar a mi vida y a mi corazón. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador todos los días de mi vida, hasta el último día de mi vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, querido y amado oyente, amigo, si has hecho esta oración, yo primeramente te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Y te sugiero, puedas estar buscando un lugar donde se predique la santa palabra de Dios, auténtica, verdadera, transparente, que no sea adulterada. Y bien, que puedas comenzar a caminar con Cristo, de la mano de Él, que sea un antes y un después, y que a partir de hoy seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a los títulos de los CD o discos de estudios y canciones y de mensajes y canciones. Para todos aquellos que quieran pueden llamar al 091-674628 y ponen el título que quieran, la dirección, y nosotros enviamos a vuestros domicilios sin costo, ¿verdad? Esto no tiene costo, simplemente usted a voluntad a lo que quiere, si puede, y si no, también está bien. O sea, que la importancia es que llegue este mensaje al corazón de ustedes. Títulos de los CD de estudios y canciones: La Biblia, el hombre, el pecado, Jesucristo, la salvación, la iglesia, los espíritus y la profecía. Esos son estudios y canciones. Y mensajes y canciones los siguientes: justicia y sufrimiento, la venida del Señor se acerca, la sociedad hoy, la fe en Jesucristo, mensaje de paz, amor y esperanza, y Jesús, Hijo de Dios. Bien, ustedes solamente ponen el título y ponen la dirección y nosotros lo enviamos a vuestro domicilio. Bien, ahora, hermanos queridos, vamos a hacer la oración de cierre del programa. Ya restan pocos minutos para terminar y darle entrada al próximo hermano que comienza con el otro programa. Padre todopoderoso y eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por permitirme un día más, un sábado más, estar frente a estos micrófonos para transmitir tu santo evangelio al mundo y para llegar a que sea así tu luz que brille en cada hogar y en cada persona que escuche el programa, acercando tu reino. Padre querido, te pido por cada uno de los hermanos oyentes, las personas oyentes que estén en distintas circunstancias pasando en esta vida, que realmente puedan ser gozosos, plenos, alegres, felices, aún la circunstancia que puedan estar pasando, sabiendo que Dios está en el control y Él solucionará los problemas, y que puedan agarrarse de la mano del Señor. Te pido también, Padre querido, por los que se encuentran en los hospitales, en los sanatorios, en sus casas de familia, aquellas personas que padecen enfermedades pasajeras o crónicas. Bendícelas, Señor, y conforme a tu santa, divina y perfecta voluntad concédele la sanidad. También aquellos que están privados de su libertad en las cárceles, tanto físicas como espirituales, para que permitas que esas cadenas se rompan, Señor, y sean liberados, que vengan a ti, a tu presencia, y sean hombres y mujeres nuevos para la gloria de Dios. Gracias, Padre. Te pido también por la familia propietaria de esta emisora, la familia Viera Grau, también por mi hermano Robert Moreira,
por Amado, que va a hacer su entrada en breves minutos. También te pido en esta hora por todos los programas que se emiten en esta emisora, para que llegue la palabra de Dios al alcance de todas las personas y que sea de bendición para todos los que escuchen. También te pido, Padre querido, por la paz del mundo, Señor, para que la humanidad pueda poner los ojos en ti, para que cesen los enfrentamientos entre pueblos, Señor, por aquellos damnificados de los terremotos, de las inundaciones, de los incendios forestales, de los tornados, de los huracanes, de los volcanes, por toda la humanidad, Padre querido, que está gimiendo, como dice en tu palabra allí en Isaías 24, la tierra. Padre querido, derrama tu bendición sobre el mundo entero. Y te pido también por todos nuestros hermanos separados en la fe. Te pido por nuestros hermanos católicos romanos, católicos anglicanos, ortodoxos, griegos, no olvidando que Dios, Jesús, vino al mundo, ya que en breve tiempo disfrutaremos del recordatorio de ese nacimiento del Salvador. Vino al mundo a morir por todo el mundo y a querer que todo el mundo sea salvo. Él no hace acepción de personas. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Despierta, ya llegó el momento.